¿Qué tal? Buenas noches de nuevo con todos ustedes en Cantabria de cerca, en un espacio en el que el sector primario es hoy protagonista, un sector que ocupa y preocupa porque ocupa a muchos profesionales de nuestra región y porque tenemos en el plató de Cantabria de cerca a una de las patas fundamentales para que esta actividad económica vaya adelante, siga su curso y se lleve a cabo esa labor de impulsor de la actividad del sector primario, con lo que ello implica, sector de la agricultura, ganadería, pesca, desarrollo rural, todo este elenco de áreas que capitanea desde hace unos meses el consejero del Ejecutivo Regional, Pablo Palencia, al que ya damos la bienvenida esta noche. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Con toda la resaca en el día de ayer, celebración importante para este sector primario como ha sido San Isidro, ¿cómo definiría el consejero del ramo la situación del campo a fecha 16 de mayo? Pues con preocupación, el campo está preocupado porque llevamos unos años duros, complicados, en general por la crisis inflacionista que estamos viviendo sin precedentes, que nunca se recuerda una crisis como esta y que está afectando a los costes de producción del sector primario, a los hábitos de consumo por el precio, y eso se refleja en una preocupación en la agricultura, en la ganadería. Entonces, pues el sector está preocupado por afrontar el día a día de las actividades. Consejero, pero un sector preocupado que hace 2 meses apenas ocupaba muchas de las portadas de los periódicos, habría telediarios precisamente con esas tractoradas que tomaron carreteras en Cantabria, pero en todas a lo largo y ancho del país, denunciando ¿qué cosas que a día de hoy, sin embargo, han dejado de estar de actualidad? ¿Es porque se han solucionado muchas de ellas o porque al final el hastío y el no conseguir las cosas en el corto plazo les ha llevado a resignarse? No, resignarse no, porque siguen esas reivindicaciones, aunque no ocupen los medios de comunicación, y las organizaciones de profesionales agrarias, tanto a nivel regional como a nivel nacional, siguen en reuniones con el Ministerio y desde luego con la comunidad autónoma para poner al día y dar respuesta a esa problemática que surgió no solamente en España, sino en Europa, por esas normativas que acorralaban y ahogaban al sector y que tarde o temprano tenían que estallar. Sí que es cierto que las elecciones han tenido mucho que ver, pero es cierto que hay una necesidad. En Europa tiene que revisar y compaginar esa Agenda 2030 con la soberanía alimentaria y defender a nuestros productos, a nuestra alimentación y a nuestros productores. Qué difícil es lograr ese equilibrio, porque entiendo que a nadie le gusta ese grado de conflicto, ver ese clima de tensión que se generó allá por el mes de febrero, pero a la hora de legislar, ¿qué es lo que prima? ¿La protección, excesiva protección, burocracia a tope, o el pobre agricultor que al final no tiene a lo que agarrarse porque no puede hacer frente a esa excesiva burocracia precisamente? Bueno, yo creo que uno de los principales factores que ha hecho que estallara esto era los elevados costes de producción. Y esto ha surgido sobre todo desde el año 2022 por esa situación internacional que ha generado pues una elevación exagerada y muy rápida de los costes de producción. Y las administraciones no han tenido esa velocidad de respuesta para compensar a los productores esta problemática. Más bien, desde la Unión Europea han ido acorralando con normativas que además desde el Ministerio no han sabido defender, unas normativas que acorralaban cada vez más. En España tenemos los impuestos al plástico, que solamente ocurren en España. Tenemos una normativa como es el problema del lobo, que solamente ocurre en España y no en Francia. Y tenemos unas recaudaciones con la ley de la cadena alimentaria, más recaudación, más repercusión en el productor, en el ganadero, que siempre es el pagano de todo esto, y llega un momento en que tienen que reivindicar y tenemos mucho trabajo por hacer.
Las comunidades autónomas estamos intentando convencer al Ministerio que tenga un mayor diálogo con las comunidades autónomas que no lo tienen, que cuente con los productores, con los consejeros de las comunidades autónomas a la hora de diseñar un cambio en la política agraria comunitaria que beneficie a la ganadería, en nuestro caso a la ganadería extensiva y a las peculiaridades que tiene el norte de España, y que no ha sido así. Se han dictado por parte del Ministerio 43 medidas que no las han aprobado ni los consejeros, y la mayoría de los sindicatos mayoritarios que hay en España no han secundado esas medidas del ministro. Y el Ministerio tiene que tener un mayor diálogo, porque al fin y al cabo esto es un problema que debemos compartir y solucionar entre todos. Desprendo de sus palabras que la relación de Cantabria, de su consejería con el Ministerio, sigue estando ahí un poco enzarzada. Bueno, no es enzarzada. El señor Luis Planas, el señor ministro, es un hombre educado, que tenemos una relación cordial en cuanto institucional, de respeto. Es verdad que no existe lo que existe aquí en la comunidad autónoma, que por parte del Partido Socialista lo que hay es un enfangamiento y un insulto permanente que no tienen argumentos, porque siempre recurre al ruido quien no tiene argumentos. Pero en el caso del señor ministro nos separa los argumentos. Yo no voy en calidad personal, sino voy representando a miles de familias del campo de Cantabria, y tengo que defender los intereses de Cantabria. Y la economía mayoritaria que hay en Cantabria es la ganadería y la pesca. Y es donde tengo que defender los intereses de los ganaderos. Y los intereses de los ganaderos los pongo encima de la mesa en cada reunión que tengo. Fui el primero en que peleé una vacuna y que puse encima de la mesa el problema de las enfermedades hemorrágicas. Les solicitamos unas ayudas, el potenciar la ganadería extensiva, el tema del lobo, que es compartido entre la agricultura y el Ministerio de Transición Ecológica. Y no hacemos más que pedir diálogo al Ministerio para abordar de una manera normativa y legislativa y con ayudas desde el Ministerio todos estos temas tan importantes que afectan a la ganadería de Cantabria. Y mi obligación pues es luchar diplomáticamente por los intereses y defender los intereses de los ganaderos y de los pescadores en el Ministerio. Ha pasado rápidamente el tema de la enfermedad hemorrágica epizootica, una de las crisis a las que hemos tenido que hacer frente desde finales del pasado año, y ahora la mirada la tenemos puesta en el 1 de junio, que es cuando se va de nuevo a proceder al movimiento de los animales, y quizá hay cierta cautela de qué es lo que va a pasar. ¿Cuál es la sensación que tiene el consejero? Bueno, a partir del 1 de junio, digamos, se pone en marcha por normativa pues la situación de la restricción de movimientos, que solamente se podrán mover animales vacunados o hijas de vacunados, en el caso de que tenga menos de 3 meses, de la lengua azul. En el caso de la hemorrágica no hay ningún problema, porque toda España está restringida, todas las comunidades autónomas están afectadas. Pero sí que es cierto desde el pasado 16 de abril que el Ministerio ha declarado ya el periodo activo del mosquito. De momento no tenemos ningún caso. Hace unas semanas hubo un análisis de una sospecha que resultó negativo en Ramales, pero a día de hoy no tenemos ningún caso. Eso no significa que vaya a venir el mosquito, porque lógicamente lo esperamos. Es decir, esto es una situación climatológica de un mosquito que va con el viento y que afecta a todas las comunidades autónomas. El Ministerio nos ha informado, como dije en una rueda de prensa, de un estudio que se ha hecho y hay una cierta inmunidad natural que ha surgido en la cabaña ganadera por haber sufrido la enfermedad el año pasado, y se espera que la afección generalizada de la cabaña ganadera sea mucho menor, porque hay casi hasta un 70% de inmunidad natural en cuanto a la enfermedad hemorrágica. Y por otro lado, el Ministerio nos ha informado que a finales de año habrá a disposición de los ganaderos una vacuna comercial para poder vacunar y hacer frente de una manera más contundente
a la inmunidad frente a la enfermedad hemorrágica. Me va a decir que sí, pero se lo tengo que preguntar. ¿Dirías que ha sido suficiente la partida destinada para compensar a los ganaderos que han sufrido los daños generados por esta enfermedad hemorrágica, leyendo cantidades que, para los que no controlamos si es mucho o si es poco, nos sorprenden? Esos 25 euros por res enferma y solo 1.500 dependiendo de la raza y los años de la vaca en el caso de que haya fallecido. ¿Son niveles que se establecen en base a a unas pautas para todo el territorio nacional, o es lo que Cantabria puede ayudar? Bueno, las ayudas nunca compensan la pérdida de un animal o el problema de un ganadero. Es como lo del problema del lobo. Se barema y se ayuda, se compensa, se trata de compensar de alguna manera. Pero una ganadería no es solamente la suma de unos individuos, de unas vacas. Es un trabajo durante años, hacer una genética, es decir, hay un lucro cesante de una pérdida de una vaca porque genera terneros a lo largo de los años y nunca una ayuda compensa la pérdida importante, ¿no? Lo que ocurre es que de alguna manera hay que baremar una ayuda dividida por ganaderías o por el número de animales o por las explotaciones ganaderas. ¿Qué es lo que hicimos? Pues nos reunimos con el sector y hablamos con ellos y vamos a compensar de alguna manera en la medida de las posibilidades de los recursos. Cantabria fue la primera comunidad autónoma en ofrecer esa ayuda y lo que hicimos fue hacer un baremo que ya estaba pactado por los sindicatos y por el anterior gobierno en cuanto a las ayudas del lobo. Y en esa manera, y para hacerlo de una manera rápida, se extrapoló ese baremo para ayudar tanto al ganado de leche, que eran 1.500, como el ganado de carne, de 1.000. Y en ese sentido, las intenciones del gobierno, el primer gobierno de España, primera comunidad autónoma, por orden de la presidenta María José Sáez de Buruaga, en compensar al sector ganadero en ese golpe que fue, además el año pasado, pues tuvo esa alarma de la incertidumbre, de no sabíamos cómo iba a evolucionar, ahora ya sabemos más, ¿no? Entonces, entre el primer decreto y este segundo decreto, las ayudas que el Gobierno de Cantabria ha destinado a la enfermedad hemorrágica alcanzan los 4 millones de euros, más otros 3 millones que la presidenta del Gobierno ha pactado con el sector en un pacto histórico que nunca había ocurrido. Es decir, que hemos tratado de compensar tanto el golpe de la enfermedad hemorrágica como esa crisis inflacionista y además esa disminución de la PAC que ha venido drásticamente, ha disminuido las ayudas europeas drásticamente, pues tratar de compensar de alguna manera con estos casi 4 y 3, pues 7 millones de euros. Sector lácteo, momento difícil a nivel general y por tanto también en Cantabria desde su departamento. ¿Qué estrategia están trabajando para hacerlo crecer y dotarle del valor añadido que se merece? Pues desde luego, en primer lugar tratamos de hablar con el sector, en identificar las medidas adecuadas. Vamos a trabajar en un plan de mejora genética de las explotaciones ganaderas para mejorar la competitividad y la rentabilidad de las explotaciones. ¿Qué significa esto? El Gobierno de Cantabria forma parte de una empresa que se llama Berekin, es el socio mayoritario y es una empresa puntera en ingeniería genética que ofrece los servicios de mejora genética a los ganaderos. Y en ese sentido, en este momento estamos revisando el convenio que tenemos con ellos para dar respuesta a los ganaderos, ser mucho más eficaces y que refleje en el sector ganadero una mejora de la competitividad de las explotaciones. Y por otro lado, lo que tratamos es de ayudar a vender. Ayudar a vender es la mejor manera de ayudar a los ganaderos. Y en ese sentido el valor añadido del sector lácteo pasa por la transformación. El mundo del queso es desde luego un sector que tiene muchas posibilidades de crecer. Todavía no estamos en el tercer o cuarto ranking a nivel
nacional del conocimiento de los quesos artesanales y tradicionales que hay aquí. Nos llevan ventaja a los gallegos, por ejemplo, y tenemos mucho que trabajar en cuanto a la promoción del sector quesero, un sector que está muy profesionalizado, es muy conocedor y además está muy bien estructurado, y estamos con ellos trabajando codo con codo en la promoción de los quesos de Cantabria como estrategia de dar valor añadido al sector lácteo. No hace tanto que desde Cantabria se le ha reclamado al Ministerio de Pesca que tenga un mayor miramiento, que apoye más al sector en cuanto a que se traduzca en rentabilidad, en apuesta por el relevo generacional y que cambien algunas proporciones en las diferentes costeras. Eso se le trasladó recientemente a la Secretaría General de Pesca. ¿Ha habido algún avance en ello? Estamos trabajando en ello. La Secretaría de Pesca, que coincidí con ella en Santoña, tuvimos una interesante reunión donde yo le trasladé la necesidad de apostar por el sector conservero, que es, digamos, el que da visibilidad al sector extractivo, al sector de pescadores, por las necesidades que tiene de actualización. Cantabria está muy por debajo y hemos heredado una situación estamos en competitivamente comparado con otras comunidades autónomas, tienen muchísimo más presupuesto, y queremos resolver eso. Queremos que a las comunidades autónomas el Ministerio compense de alguna manera esa inflación, esos elevados costes energéticos, de gasolina, etcétera, que estamos sufriendo los pescadores de Cantabria, para ser por lo menos igual de competitivos que nuestros vecinos del País Vasco, de Asturias o de Galicia. Y en ese sentido pues estamos trabajando en ello, pues además de reformular las costeras de los diferentes productos. Vamos a abrir precisamente el campo del sector agroalimentario de la región, que es competencia también de su departamento, y precisamente a lo largo de nuestra programación habrán visto el último anuncio en el que, con esa nueva marca de garantía alimentaria como es Sabea Norte, se promocionan todos y cada uno de ellos. ¿Cómo está funcionando la Oficina de Calidad Alimentaria y por dónde van los tiros en esta nueva apuesta por el cambio de nombre? Pues una modernización a todos los niveles de lo que es la promoción y el control de la calidad diferenciada que tiene los productos de Cantabria. Porque Cantabria se produce muy bien, se come muy bien, pero se produce muy bien. Y esa calidad extra es la que debemos de visibilizar. No podemos competir con la gran industria con los precios a nivel del consumo, pero sí podemos vender y promocionar esa calidad artesanal en la mayoría de las empresas que hay en Cantabria, y por eso teníamos que revisar la estrategia de promoción. En primer lugar, legalizando a nivel europeo una marca de garantía de calidad institucional. Legalizando, porque no era Alimentos de Cantabria que no, era la Unión Europea en sus requisitos normativos no permitía ninguna referencia territorial en la marca de garantía de calidad. No es una marca de promoción, es una marca que garantiza la calidad extra, y no podía aparecer la palabra Cantabria. Por eso, en otras comunidades, por ejemplo, en Castilla y León sí existe Tierra de Sabor, o en Andalucía Gusto al Sur, o en Navarra Reino Gourmet. Y nosotros nos encontramos que ningún productor, ningún consejo regulador, ninguna asociación podía optar a fondos europeos porque no estaba legalizado. ¿Qué hicimos? Encargamos a una empresa especializada que nos diseñara una nueva logo, una nueva marca, y nos presentamos en Europa. Ha sido aceptado en Europa, hemos registrado en Europa, ya se ha aceptado, y ahora mismo, la semana pasada, ha salido el nuevo reglamento de las marcas de figuras de calidad diferenciada de la Unión Europea, de las cuales Cantabria ya sí cumple, y ya podemos modificar, que es lo que estamos trabajando, la ley de la ODECA, para dar visibilidad a los consejos reguladores, que se llamarán de diferentes maneras, o entidades de gestión, o asociaciones, y poder promocionar esos productos
con una garantía de calidad y una marca de calidad institucional que es Sabe a Norte. ¿Y por qué Sabe a Norte? Porque Sabe a Norte resume en 2 palabras las intenciones de agrupar el norte, como aquella intención que hubo en la anterior legislatura de poner el himno de Cantabria, Viento del Norte, con el sabor de calidad extraordinaria que existe en Cantabria. Sabe a Norte ha sido muy bien recibido por todos los productores. Hemos constituido diferentes mesas de trabajo, la mesa del queso, la mesa del vino, la mesa de los productos dulces y la repostería. Y se identifica. Que se identifica, estamos trabajando, avanzando, hablando con ellos cuáles son sus necesidades para reformular una estrategia de futuro, tanto en lo que es la regulación, los requisitos, como también en una estrategia de promoción institucional que repercuta en una mayor visibilidad y comercialización de los diferentes productos. Precisamente recientemente en el Salón Gourmet de Madrid, uno de los escaparates a nivel internacional más importantes, donde pues sentir ese calor a nuestros productos o no, tuvisteis ocasión de sentirlo. ¿Con qué cuerpo vinieron esos 43 productores que asistieron en IFEMA a esa cita? Pues vinieron muy contentos. Realmente tuvieron la oportunidad, le dimos la oportunidad de ir un mayor número de productores, una gran visibilidad. Nos trasladaron que les gustaba mucho esa nueva imagen moderna, actual, de futuro, institucional de Cantabria. El lugar del stand fue estratégicamente mucho mejor. Y además pues tuvieron la oportunidad de tener un stand muy moderno con mucha visibilidad. Pero estamos trabajando en mejorar todavía. Queremos avanzar, siempre se puede mejorar. Hay que ver exactamente igual que en Fitur, que este año fueron 67 empresas, el año pasado no fueron ninguno, y además tuvieron la oportunidad de ir los grupos de acción local, que no habían tenido la oportunidad y este año han podido ir, y con los grupos de acción local van también muchos productores y además un turismo experiencial, que es la manera de dar valor añadido a la producción, al sector primario, ¿no? Así que muy contentos, pero con muchas ganas de trabajar juntos. La verdad es que hay muy buena sintonía con el sector, ha gustado en líneas generales a muchos productores y nos trasladan muchas informaciones para ir mejorando. ¿Cuál es, a tu juicio, la principal competencia territorialmente, en cuanto a territorio, pero también en cuanto a productos que tenemos en Cantabria? ¿Cuál dirías que es con los que más tenemos que competir? Bueno, el vino quizá es un producto muy difícil de que encuentre un hueco comercial a nivel general, pero en Cantabria tiene muchas posibilidades de crecer. De hecho, va a crecer en los próximos años el vino mucho. ¿Por qué? Primero porque el clima está haciendo que el norte ofrezca unas posibilidades de producción en las viñas de un producto con un tipo de tierra, de clima, de pH del suelo, etcétera, muy interesante. Sobre todo en un sector que va a crecer mucho en los próximos años, ya está creciendo, que son los espumosos. Los vinos espumosos, Cantabria puede ofertar mucho y estamos trabajando en ello. Los quesos también, aunque está muy atomizado, esa es nuestra principal barrera, pero no significa que no podamos hacer estrategias de comercialización conjunta, y frente al Idiazábal o frente al queso manchego o frente a los quesos gallegos, pues tenemos ahí unos grandes competidores. Pero vamos a trabajar intensamente con el sector, con estrategias de promoción, asociando los productos, tanto el queso, tanto el vino, como otros productos que necesitamos hacer hueco, con estrategias de asociar la gastronomía al turismo. Y por otro lado tenemos nuestras estrellas que van abriendo las puertas que son las anchoas y los sobaos. Es decir, a Cantabria se les conocen por las anchoas y los sobaos, pero que además de que son productos tractores, son productos que abren las puertas, que ya todo el mundo conoce de dónde son, pues ayudan a que otros productos utilicen esos canales de comercialización, como son los quesos, los vinos,
como es el mundo de la conserva y sobre todo también los productos ecológicos, que también tienen mucho recorrido por crecer. ¿Sí? Y que Cantabria puede ofrecer por el sistema del modelo de producción que tenemos, esa producción ecológica, natural, de kilómetro cero, muy asociada al territorio, pues tiene también muchas posibilidades de crecer. Bueno, y estamos llegando ya a los últimos minutos de esta entrevista, pero consejero, no queremos dejar pasar la oportunidad de preguntarle por asuntos de actualidad y que generan controversia en los últimos tiempos. Por un lado está el tema del lobo, le hemos pasado antes por encima, pero estamos ante un problema que no tiene solución, porque ya se ha hecho, yo creo, todo habido y por haber. Europa nos ha escuchado, el Ministerio nos ha escuchado, se le han presentado informes y al final la conclusión siempre es la misma: no hay cabida, no hay equilibrio y se sigue apostando por la hiperprotección del lobo frente a los desastres que está provocando en regiones como la nuestra. La Unión Europea nos ha escuchado, pero el Ministerio no nos ha escuchado, ni el de Agricultura ni el de Transición Ecológica. Y no existe ningún argumento, ni técnico, ni científico, ni cultural, para mantener al lobo como especie protegida en el Lespre. No existe. No existe. La razón por la que se metió el lobo en el Lespre fue política, totalmente sectaria, porque no se utilizaron censos para ello, sino fue una razón cultural. Y la verdadera razón cultural para que el lobo vuelva a un equilibrio poblacional es porque realmente la cultura de este territorio y del todo el norte de España, hay una cultura ganadera que hay que proteger, la cultura milenaria, la cultura que ha sido nuestra historia, nuestras tradiciones y es nuestro futuro, y además es lo que mantiene vivo el medio rural y a las familias que trabajan en ella. No existe ninguna razón para mantener el lobo en el Lespre y solamente hay una razón para que el gobierno de España pueda contentar a un grupo que le mantiene en el poder. Esa es la única razón por la cual se mantiene, y le solicitamos constantemente y le argumentamos y le demostramos al Ministerio de Transición Ecológica y al Ministerio de Agricultura que los censos son extraordinariamente preocupantes. Está consiguiendo esta ley justo lo que no quería conseguir, está alterando la biodiversidad, desplazando animales, atacando, y sobre todo lo que está ocurriendo es un cambio de comportamiento del lobo que está haciendo que esto sea ya un problema social, porque el lobo está cambiando el comportamiento de los ataques, está apareciendo en lugares donde nunca ha existido, está perdiendo el miedo al hombre, ya no existen las medidas disuasorias, no responden, no funcionan, y es el preludio, y ojalá no ocurra, de que pueda ocurrir pues un accidente mucho más grave. Y lo que solicitamos es lo que ha ocurrido en Cantabria durante muchos años, y es un mantenimiento del lobo de una manera equilibrada y además pactada con las asociaciones ecologistas, los ayuntamientos, los ganaderos. Tenían un pacto que funcionaba muy bien, el pacto del lobo, y que por razones políticas pues se alteró todo y ha generado un problema que está afectando pues a muchas familias que viven en el campo y alterando la biodiversidad. Debemos de volver al equilibrio. Los extremos nunca son buenos y lo que hay que hacer es el equilibrio. Por último, asunto de hoy mismo, esa falta de director en el Parque de Picos de Europa, que se dice lleva 8 meses su departamento sin nombrar a esa persona. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Y es verdad que peligran esos casi 2 millones de euros? No es verdad, no peligran esos 2 millones de euros, porque desde que hemos llegado lo que nos hemos encontrado es un problema. Cantabria este año no comparte la dirección del Parque de Picos de Europa con Asturias y con Castilla y León. Y la dirección es rotatoria. El año pasado, que nosotros no estábamos aquí, la dirección la asumía Cantabria.
Y Cantabria no hizo los deberes, no tenía la memoria de actividades hecha, no hizo las actas en las reuniones y eso generó un parón a nivel del patronato en el Ministerio que nada más llegar nosotros tuvimos que resolver. Y nos hemos dedicado en cuerpo y alma a resolverlo ya con la nueva gestión y sin un director nombrado, pero las funciones asumidas por los diferentes técnicos, tanto el director general como el subdirector cuando se nombró, con diferentes técnicos, pues se resolvió. Ya hemos desbloqueado ese asunto que nos preocupaba mucho, ya el patronato puede acceder a estas cuestiones. Nos hemos juntado con los 3 alcaldes, tanto el de Cillorigo como el de Camaleño, como el del Tresviso. Hemos estado revisando todas las actuaciones de cara al área del parque y se ha nombrado, llevábamos tiempo buscando una persona porque Cantabria tiene una problemática con respecto a ese nombramiento y es que en comparación con Asturias y Castilla, que son cargos remunerados, nosotros nos encontramos que en Cantabria no es remunerado y no es fácil encontrar a una persona que quiera trabajar sin estar remunerado. Así que lo que hemos encontrado, hemos tratado de seleccionar a una persona profesional, muy profesional, que sea un buen gestor y que conozca la problemática de allí, de los Picos de Europa. Y bueno, pues ya se ha nombrado un director, pero sobre todo lo que se ha hecho ha sido desbloquear y solucionar los problemas que nos hemos encontrado para poder gestionar adecuadamente. No están en peligro ninguna partida presupuestaria, nunca se ha dejado de atender las funciones, más bien al contrario, lo que se ha hecho ha sido trabajar y hacer una gestión para resolver los problemas de bloqueo que existían y lo que se ha hecho ha sido desbloquear, gestionar y trabajar. Y no hay ningún funcionario asturiano trabajando en Cantabria, es un funcionario del Gobierno de Cantabria que por razones familiares vive en Cangas de Onís, pero que trabaja a pocos kilómetros del parque. Es decir, explicar las cosas siempre vienen bien para solucionar los problemas. Sí, precisamente tiempo es el que no tenemos nosotros más en esta entrevista. Consejero, muchísimas gracias por ofrecernos este diagnóstico de todas y cada una de las áreas y tener a bien contestar todas y cada una. Es un verdadero placer estar aquí cuantas veces sea necesario. Muchísimas gracias a vosotros. A todos ustedes, así ponemos el punto y final. En esta ocasión con unos minutitos nos hemos pasado. Volvemos en Cantabria de cerca en una próxima edición. Hasta entonces.